El niño que vivía en las estrellas de Jordi Sierra Fabra, con la ilustración de Carmen Solé. Este es un libro pequeño, miren, delgadito. Y acá está la portada y el dibujo es de Carmen Solé. Digo esto porque es lo primero que voy a comentar, el dibujo, el feo y espantoso dibujo que está aquí. Ahora, primero, si la autora del dibujo se inspiró en hacer esto, en colocar, ¿no?, estas ilustraciones con toda la pasión del mundo, no sé, ¿no? Yo, bueno, ya ven mi opinión, interpretan mi opinión, que no es buena. O sea, el dibujo no me llama la atención para nada. A no ser que haya subido con la siguiente intención, de poner unos dibujos no tan llamativos, un dibujo un poco deformados, un dibujo un poco, muy poco llamativo, con la intención de explotar tu imaginación. Como dije, los dibujos en un libro son como los videos musicales, ¿no?, en las canciones, en donde tú estás imaginando lo que dice la letra y de pronto ves el video musical y no te imaginabas al protagonista como era, las situaciones en donde se desenvolvía la historia. Lo mismo es el dibujo, ¿no? Te describen al personaje, pero no lo imaginas de la manera en como pensabas. Ahora, si estás poniendo este dibujo un poco desarreglado, yo creo que debe ser con la intención de que eh, de aflorar tu imaginación, de no solamente quedarte con este dibujo que está en el libro, sino de poder expandirlo y de poder hacerlo trabajar, ya que te va a dar un gusto incomodidad, ¿no? Este, ay, ¿cómo se dice esa palabra? No te va a completar, no te va a llegar a convencer el dibujo, lo que va a hacer trabajar a tu cerebro, va a hacer que tú mismo busques tus propios personajes en tu mente, tú busques al mismo niño, tú busques al mismo doctor que aparece en la historia, al mismo padre, al mismo abuelo, a la misma ayudante, a la enfermera, a todos los personajes. Lo busques en tu cabeza y no te quedes con lo que sale acá en el libro. Si es con esa intención, bueno, y felicitaciones porque lo ha logrado. Entonces, El niño que vivía en las estrellas es una obra de este autor, no me acuerdo su nombre, su autor es Jordi Sierra Fabra. Es un excelente libro, es un pequeño cuento juvenil para niños, pero supongo que para los niños que leen, porque el lenguaje también es un poco técnico. Es un poco técnico y no creo que sea tan digerible o fue diseñado para los jóvenes o para los niños. Pero entonces, muy aparte del lenguaje, ya quiero entrar a la historia, el cual me pareció muy interesante, a pesar de ser un cuento pequeño, me ha mantenido pegado a ello. Y yo pensé que era necesario escribirse una obra entera con 1000 páginas para recién captar tu atención, pero no. Este libro de apenas, ¿cuántas páginas? De apenas, 100 páginas tiene. De apenas 100 páginas me ha llegado a captar mi atención. Pero es un libro así, no es que también esté lleno de letras. Y cuando pasa de un capítulo a otro, también solamente se limita a decir 10 o no sé, 4 o 14, capítulo 15. Lo cual, no sé, a mí me gustaría que le pusieran un título, ¿no? A cada, a cada capítulo que pasa. Entonces, nada, eso es lo que voy a decir referente al cuento. Me gustó cómo está escrito, cómo está narrado también, es envolvente, dado que es muy importante porque más adelante voy a estar comentando, en otro video voy a estar comentando otro cuento el cual lo hizo. Esto sí, te mantiene pegado, su narrativa es excelente y te mantiene como una película buena,
adicto a su contenido. Entonces voy a empezar diciendo de qué trata el niño que vivía en las estrellas, así que ahorita de spoiler. Sí, bueno, si me dicen, si me preguntan si es recomendable o no, muy recomendable. Y si tu hermano o tu niño no sabe leer, entonces léeselo porque es hermoso. Entonces trata de un doctor en el cual cuenta cómo a su despacho entró una vez un niño particular, no peculiar, con de la mano de su ayudante, una enfermera que así, siempre ha sido su mano derecha, entra un chico, ¿no? Un chico apenas de 10 años si no me equivoco, con unas gafas de sol, el cual se queda extrañado desde el primer momento en que lo ve. La enfermera o el ayudante del doctor la sienta en su escritorio y se hace tantas preguntas. Y tú también, ¿eh? Y por el mismo título tú dices que, ¿qué habrá pasado, no? Entonces va conversando con el niño, se da cuenta que está prácticamente ciego porque no puede ver, sus ojos están dañados por un maltrato posiblemente, no por un golpe, sino están dañados como de haber visto, de haber sido mal manipulados, mal utilizados. Entonces el señor le hace preguntas y el chico no responde. Y siempre se queda mirando a todos lados de manera rara, de manera curiosa, y como si estuviera como si estuviera contemplando por primera vez las cosas que lo rodean. Y ya, entonces según el chico vive en las estrellas, ¿no? Después de tanta información dice que él vive en las estrellas, que él venía de otro planeta y que su casa son las galaxias, y habla algo curioso que es su poder que tiene en la cabeza. Y el lector, como los personajes están totalmente confundidos, no saben qué hacer, cómo tratar al niño, ¿no? Y el señor, el chico, el doctor era psiquiatra, ¿no? Y está confundido, está preocupado porque no sabe qué hacer. Y no sabe si creerle si vive en las estrellas o no. Y el mismo título lo dice, ¿no? Vivo en las estrellas. El niño que vivía en las estrellas. Y te deja así intrigado, te deja estés pensando, ¿de verdad vivirá en las estrellas? Es un cuento, ¿no? Puede pasar lo que sea. Opinión propia, o claro, me criterio dije, no, como es un psiquiatra, de hecho que va a tener algo que ver con el cerebro, dije. Pero a medida que te va narrando la historia, te va convenciendo. Dice, pucha, el niño de verdad vivirá en las estrellas, no creo, decía. Y iba leyendo, pucha, no, ese chico sí vive en las estrellas. Me llegó a convencer, sí, de que era un cuento ficticio en el cual vivían las estrellas. El niño provenía de las estrellas. Pero como se irán dando cuenta más adelante, uy, como se irán dando cuenta más adelante, eh, el, el niño, no, la historia llega a ser una historia, podría llegar a ser una historia real, no sé si lo es, pero muy fácil caería como historia real. Entonces seguimos contando. Pero un momento, voy a poner pausa, ahorita ven. Ajá. Lo raro de aquel chico era que había venido solo, no tenía ningún familiar o un adulto apoderado, el cual pudiera, el cual pudiera hacerse cargo del chico. Entonces ya todos intrigados, como lo dije hace un momento, todos intrigados, no querían saber cuál era la respuesta o cuál era qué estaba detrás de todo esto. Entonces poco a poco le van preguntando más cosas, el doctor le va formando una pequeña relación con el niño, le va haciendo probar dulces, el niño no comía, siempre se llevaba, cuando estaba nervioso, se llevaba las manos a la cabeza, ah, diciendo que tenía un poder que le habían arrebatado. Entonces, con la ayuda de un policía, llegan al acuerdo de tomarle foto al niño y poner sus caras en la revista para poder reportarlo como chico perdido, y así los policías o las personas lo reconozcan, ¿no? Sus padres, por ejemplo, lo reconozcan. Pasan unos 4 días, creo, y mm, pasan unos 4 días cuando llega un señor
de él sí me acuerdo su nombre, Vidal, porque lo leí hace un rato. Era el señor Vidal, era un señor mayor, el cual viene al despacho del doctor y no empieza a hablar con el doctor, empiezan a intercambiar información. En una de esas, hablando, le dice, ¿no? De que no sabía, no conocía en sí al niño. Y el doctor queda un poco decepcionado porque dice, entonces, ¿para qué vienes, no? Y entonces, cuando siguen hablando, intercambiando información, dice que cuenta una historia personal de que él tenía un hijo con su anterior esposa. Ya tenía un hijo y bueno, entonces ese niño era malo, al final salió trastornado, ¿no? Porque él tenía conductas antisociales. Entonces el chico era malo, no tenía empatía, le llegaba a meter cuetillos, eso es lo que se usaban para Navidad, en los traseros de los perros, o llegaba a matar a los gatos pequeños. Y era malo, era terrible, siempre se metía en problemas. Y el señor siempre le paraba gritando al niño y su madre siempre lo defendía, ¿no? Como toda madre, siempre sacaba la cara por él y siempre paraban en discusión en la mayoría de los tiempos, ¿no? Entonces ya no pudiendo seguir con esa situación, se divorcia la pareja, la madre se lleva al niño y pasan así un buen tiempo. Luego el padre llega a saber del hijo que ya va creciendo, va generando aún más problemas. La madre llega a morir por pena porque el chico se metía se juntaba con malas personas, tenía una mala vida. El hijo ya llega a crecer, llega a tener una esposa y llega a tener un hijo. Y el papá del niño, ¿no? Del anterior niño, porque ya había crecido, ya había tenido un hijo, el papá pensaba que iba a cambiar, ¿no? Por la nueva vida que tenía, pero no, sigue igual. La madre llegó a morir también. Y el hijo, él se quedó solo con el hijo. Entonces el abuelo, ya en este caso, ¿no? Vidal, quería quedarse con el niño, con su nieto, o sea, con el hijo de su hijo, para poder criarlo de manera adecuada, ¿no? Y no sé qué con el trastornado antisocial de su hijo. Pero aún así el hijo no quería quedarse con su niño y entonces por un arrebato de cólera o por ego se lleva al hijo, a su propio hijo, a otro lugar sin que su padre Vidal no se entere y donde no lo puede encontrar. Entonces esta era la historia que contó el señor Vidal al doctor y el doctor o sea, no le convencía porque no sabía. Entonces era una suposición lo que él estaba haciendo de que él podría ser su nieto. Entonces Cordín ve en las fotos anteriores con la de que estaba en el periódico y sí, probablemente podría ser por la mirada, por los ojos. Tenía los ojos de la señora. Entonces le hacen ver al señor Vidal con su supuesto nieto, pero el nieto ni siquiera lo reconoce, no lo mira y no le hace caso. Entonces la historia sigue en intriga, hay muchas cosas que resolver. El doctor recibe consejo de su esposa, al cual al principio no le había dicho nada porque no la quería preocupar, pero después de tanto tiempo, después de varios días, creo que no sabía si entregarle a la policía este caso, pero aún así, ¿no? Él no quería hacerlo porque la policía iba a tener que buscar al padre y para eso iba a pasar mucho tiempo y el niño iba a morir uno de esos días. Tenía la posibilidad de fallecer porque no comía el chico y tenían que tratarlo adecuadamente. Era difícil, completamente difícil de tratar. Tú le hablabas, no respondía, no, él se sorprendía ante cualquier cosa que veía, no sabía relacionarse con los otros niños, no jugaba, no hacía nada, era totalmente raro. Lo único que hacía cuando se ponía nervioso, que era por casi todo, era llevarse las manos a la cabeza diciendo que había perdido su poder. Y todos estaban extrañados y yo también dije, ¿qué me están contando aquí? Dije, pero no de mala gana, sino recontra intrigado, no recontra recontra afectado por la historia tan misteriosa que había detrás de todo este cuento. Entonces el doctor
para no dejar el caso en manos de la policías incompetentes que tenía ahí, entonces él decide hacerlo. Y ahí dice que anteriormente había querido, desde un niño había querido ser detective y este era el caso especial para hacerlo, lo cual me parece excelente. Un doctor que hace el papel de detective, ¿no? Buscando pistas, informaciones, quería encontrar al padre del joven, del niño, ¿no? Que tenía en su consultorio. Y ahí es donde me parece adecuado, donde hay congruencia. Me refiero a que un doctor que se pasa a hacer el papel de detective. ¿Por qué? Y él explica que desde niño había querido ser detective. Así que iba a ser como que una pequeña buena experiencia, ¿no? Por parte de él. Y ahí tenemos una razón por la que un doctor toma el papel de policía, ¿no? El policía encubierto, lo cual lo hace en el cuento. Y digo esto porque he visto películas, hasta ahorita no he leído esos libros, he visto películas donde hay doctores que toman un papel de policía porque sí, y no le dan razón o no le dan una fundamentación de por qué toma otro papel. O hay un obrero y hace la de policía también, ¿no? O sea, no sé, si estás teniendo un caso raro, es para que le otorgues o para que le des aviso a la policía y que ellos se encarguen. Y en la película cometen muchos estos errores, donde cierto profesional toma el papel de otro sin justificarlo. En este cuento lo hace de manera correcta y adecuada. Lo justifican, dice que el doctor toma el papel de detective porque de niño quería hacerlo. Y esta era una oportunidad adecuada, una oportunidad buena para hacerlo, porque tenía todas las razones. Porque si lo entregaba a las policías se iban a demorar en tomar el caso y para eso el niño probablemente ya había muerto de hambre porque no tenían que tratarlo adecuadamente al niño. Además también estaban con la presión del señor Vidal que había venido, ¿no? Porque él preguntaba constantemente y estaba la expectativa. A pesar de no haberse reconocido entre ambos, él sentía de que era su nieto, solo que faltaba más pruebas. Y entonces es donde el doctor va, ¿no? A lugares para ver cómo encontrarse con el padre del niño. Y poco a poco va buscando información en internet, va preguntando en las antiguas casas donde él vivía, con ayuda de Vidal también, ¿no? Y pregunta a sus amigos, a sus vecinos, en los antiguos trabajos donde estaba el papá, y en ninguno encontró un amigo cercano, porque como dije, era un trastornado de M, y nunca había formado una relación buena, ¿no? Siempre en todos los trabajos había tenido choques, roces o peleas con los demás miembros del trabajo, hasta que llega a la casa que estaba al costado de una antena de luz, de electricidad. Entonces él llega y ahí es un momento de suspenso asemejándose a una película de terror porque llega y tiene que entrar con cuidado, ¿no? Sin que el papá trastornado lo matara a golpes. Y ve que es una casa abandonada, ahí llena de hojas secas, y ¿no? Al costado de muchas plantas. Entra y hay un olor feo, ¿no? Fétido. Entonces sigue buscando, ¿no? Adentrándose en la casa y se da con la sorpresa que el señor era el papá del niño que había ido a la consulta, estaba muerto, estaba mosqueándose ahí. Literalmente se estaba mosqueando. Y entonces el doctor se queda sorprendido, ¿no? Y ve que hay un cuarto, que probablemente es donde haya salido el niño. Y cuando ingresa al cuarto se da cuenta de algo que ya le da solución o le ayuda a comprender toda la historia. Y me pareció excelente esa parte donde se da cuenta de que había un videojuego virtual, un juego virtual como PlayStation, pero con un casco de realidad alterna o de realidad virtual, ¿no? Con los cascos que se ponen entera en la cara y puedes disfrutar de muchas horas de juego. Y ahí es donde todo empieza a hacer clic, donde todo empieza a encajar uno con la otra, en donde ya se da cuenta de que el niño era el hijo efectivamente del señor que estaba muerto, y ese señor que estaba muerto era hijo del señor Vidal, queda confirmado. Y lo que pasa es que el señor trastornado,
por orgullo tal vez no dejó ver a su nieto, no le dejó tener contacto con su abuelo y desde muy pequeño lo quiso tener pero por ego y no porque lo quería criar y en vez de criarlo el señor trastornado lo que hizo fue para que no moleste lo puso a jugar toda su vida de que pudo, ¿no? Hasta que pasó un incidente, creo que el señor se resbaló, se golpeó y el niño salió escapándose a la calle. Pero en todo ese tiempo lo mantuvo jugando ahí en su realidad virtual por mucho tiempo y solamente se limitaba a comer y nada más, a ir al baño prácticamente. Sus necesidades primarias. Luego todo el día se le pasaba jugando. Y ahí es cuando explica que el chico, cuando le preguntaban algo y se ponía nervioso, se llevaba las manos a la cabeza porque estaba buscando el casco de realidad virtual y siempre pasaba eso. Aparte también que el juego que siempre disfrutaba era de estrellas, galaxias, guerras en las galaxias y cosas espaciales así, y por eso que siempre cuando se refería a esos temas de aventuras galácticas, ¿no? Y era para disparar, para matar monstruos, el cual el chico siempre cuando se quería defender, trataba de disparar con su mano y veía que no salía nada. Y también una parte que toca el libro es cuando el chico se da cuenta de que todo es tridimensional y él parecía estar sorprendido de que todos los cuerpos tuviera forma, tuviera detallada la parte de adelante como la de atrás, como los laterales, y él parece que solo conociera las imágenes bidimensionales, lo cual también explica cuando ya se ve el casco, ¿no? El casco de realidad virtual y solamente se limitaba a cosas de videojuego. Solamente tenía ese lenguaje y conocía ese mundo porque siempre había estado encerrado en ese mundo y no había podido conocer otro por el desgraciado de su padre que lo había mantenido encerrado todo ese tiempo. Y ahí el niño parece que tiene 5 años, sí, sí, ya me acordé. Entonces, el doctor vuelve y comenta eso al señor Vidal y a su esposa y el señor, ¿no? O sea, al señor Vidal le entra, no, se llena de cólera porque cómo es posible que haya personas así, porque no me lo dio para poder criarlo. Y el señor Vidal no podía tampoco mandar a hacer una búsqueda o reclamar la custodia de su nieto porque no tenía plata, solamente le alcanzaba para él. Y eso es un punto importante porque me olvidé mencionarlo hace un rato. Es por esa razón que no lo manda a buscar. No lo manda a buscar, no paga un abogado para meterle en juicio a su hijo. Y es por eso que llega a desenvolverse esta historia, ¿no? Que cuenta el libro. Y al final también esa parte tiene importancia porque el doctor se encariña con el hijo, sabe cómo cuidar al niño y decide adoptar al niño para poder criarlo, para poder mantenerlo, darle las atenciones necesarias. Y porque sabía que el señor Vidal no iba a tener tampoco tanto tiempo disponible para quedarse con el niño porque ya era mayor y no y sabía que en un momento u otro se podía enfermar y no se iba a poder hacer cargo tampoco del niño, aparte de su condición económica a la cual él eh, su vida, ¿no? Establecía. Y entonces ahí termina el cuento, pero quiero dejarles con una frase de la misma obra que es la que me chocó a mí y a muchos compañeros que leyeron también esta parte que dice: hasta los 5 años, la mente de un niño o una niña está en periodo de formación. Todo lo que somos, lo que aprendemos en esa etapa de nuestra vida. En ella nos manifestamos y nuestra personalidad misma aprende a convivir con esas experiencias, de manera que el sujeto acaba tomando conciencia de la realidad de sí mismo. Es muy bonito, muy bonito, me gustó bastante esta obra. Lo que dije ya lo tenía que decir. Análisis, me pareció bien congruente la historia, este, bien justificado las acciones que toman los personajes. Creo que esto es el punto de una buena historia, ¿no? Que sea justificado, que tenga congruencia la historia. Hay historias que son buenas, pero sus acciones como que dejan que hablar, como en otro libro que he leído,
porque no sé, los personajes actúan de acuerdo a la historia, ¿sí? Lo cual debe ser, sí, claro, ¿no? Pero deben de actuar de manera congruente, aún así llevando el rumbo de la historia donde quiere llegar. Pero hay personajes, tanto en películas como en libros, en donde actúan porque tiene que llegar al final de la historia. En este caso, hacen lo mismo, pero de manera real. Todo lo que, los hechos que suceden en este cuento es porque es de esa manera en que un ser humano biológicamente va a reaccionar, porque tiende a reaccionar de esta manera, tienden a, a derrumbarse o tienden a superar estas dificultades que se le presentan de esa manera. Y me parece fantástico. Me llegó a convencer por un tiempo que el niño de verdad provenía de las estrellas. Y yo estaba convencido de que iba a ser un niño loquito, ¿no? Entonces, aquí acaba El niño que vivía en las estrellas. Nos vemos, es una gran obra, léenla. A pesar de haberlo dicho, es muy recomendable. Es cortito y muy bueno.